¿Necesitas ayuda con una licencia de apertura de un restaurante en Marbella? A continuación, vamos a ver algunos consejos que espero que os sirvan. Para poder obtener la licencia de apertura de un restaurante en Marbella, necesitas que un técnico competente te realice un proyecto. Pero antes de empezar con el proyecto, es importante encontrar el local adecuado que pueda ser adaptado con los requisitos mínimos que pide el ayuntamiento. Después los veremos más detalladamente, pero adelanto que la salida de humo o la cercanía con vivienda son aspectos a tener en cuenta si no queremos tener problemas en un futuro con la licencia. Como he comentado al principio, lo primero que debemos hacer antes de meternos en un local es que sea revisado por un técnico. Cuando tengas toda la información, decides si seguir adelante o empezar con el proyecto. Si seguimos para adelante con el local, debemos de acondicionarlo según el proyecto. Por ello es importante que te coordines con el técnico para adaptarlos a la idea que tengas. Muchas veces por normativa no podemos hacer todo lo que queremos, pero para eso estamos los técnicos, para asesoraros y guiaros en todo el proceso hasta obtener la licencia de apertura. Si hay que hacer obras en el local, hay que pedir licencia de obras cuanto antes. Además, hay que tener en cuenta los suministros de electricidad y agua. Si están dados de baja o necesitamos contratar más potencia eléctrica, hay que empezar desde ya a tramitar con las empresas suministradoras para que en el momento que terminemos la obra no nos encontremos en la situación que no podamos abrir porque no tenemos ni electricidad o agua. Para solicitar la licencia de apertura necesitamos tener terminado el proyecto para que puedan los técnicos municipales evaluarlo y emitir sus respectivos informes antes de obtener la licencia de apertura. Cuando los técnicos revisan el proyecto y nos dan el visto bueno, hay que presentarle los certificados, que son los documentos que decimos que el local está según proyecto y podemos abrir sin problema. Te adelanto que las licencias en Marbella o en cualquier ayuntamiento suelen tener bastante retraso, mínimo de un año. En estos casos hay que tener bastante paciencia y confiar en el técnico que esté asesorándote. A continuación te hago un resumen de los detalles más importantes que debes tener en cuenta antes de abrir un restaurante. En primer lugar, y el más importante, es averiguar en la delegación de urbanismo si nos permiten el uso de restaurante en el local que hemos elegido. Este es un paso muy importante porque no en todos los locales se permite el uso de hostelería. Otro aspecto importante es la salida de humo. El local ideal es aquel que tenga una salida de humo, pero si no es imposible, te permiten sacar a la fachada la salida con un filtro de carbono. Pero hay que calcular la campana para que no exceda de los límites que establece el ayuntamiento. Además, dependiendo de los cálculos, la salida debe estar alejada a ciertos metros de las ventanas colindantes. Otro aspecto a tener en cuenta en el local es la accesibilidad. Si el local tiene un escalón, se tiene que instalar una rampa y en el caso de no ser posible, se puede justificar. Pero es obligatorio disponer de una rampa hacia dentro del local. Si el local tiene un escalón, se tiene que instalar una rampa hacia adentro, sin invadir la vía pública. Pero hay casos que es imposible y se puede justificar con rampas desmontables o en algunos casos hay que poner elevadores. Las puertas de acceso tienen que tener un hueco de paso mínimo de 0,80 metros. El mostrador necesita de un espacio adaptado para atender a personas con movilidad reducida, solo si se atienden barras. Si el mostrador es exclusivo para el uso de los camareros, no es necesario. En la zona de público debemos tener una zona reservada para que una persona con movilidad reducida pueda ser atendida en la mesa. Mínimo debe haber 2 espacios reservados. Se deben de disponer de 2 aseos mínimos, uno de ellos adaptado. El adaptado puede ser unisex, pero tengo clientes que debido a que las dimensiones locales se lo han permitido, han añadido un tercero exclusivo para personas con movilidad reducida. Electricidad. Un restaurante está catalogado como pública ocurrencia. Los cables deben ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida. La iluminación del público debe estar dividida en 3 circuitos. Y por último, el cuadro de mando y protección dispondrá de un dispositivo contra sobretensiones y no debe estar accesible al público. Si se diera el caso, debe estar cerrado con un candado. La instalación eléctrica, además, debe estar registrada en la Junta de Andalucía. Junto al proyecto, certificado de instalación eléctrica, el certificado del instalador y una OCA. Respecto a contraincendio, necesitamos un extintor de polvo cerca de la entrada y uno de CO2 al lado del cuadro LED. El local dispondrá de luces de emergencia para la señalización de la salida hacia el exterior. En especial, se debe colocar uno encima del cuadro eléctrico por si se va la luz. Dependiendo de las dimensiones de la campana, hará falta un sistema de extinción automática. Y ojo con las parrillas de carbón, en estos casos es obligatorio. Respecto al ruido, tenemos que tener mucho cuidado si tenemos arriba viviendas que están protegidas y debemos tener un buen aislamiento acústico suficiente para que su actividad no sea molesta tanto para los locales colindantes como en este caso en la vivienda. Y las emisiones tanto al exterior como a los colindantes no deben superar lo establecido por la norma. Por último, respecto a sanidad, la zona de preparación
las paredes deben de estar alicatadas, al igual que el aseo, pero este último lo permiten a media altura. Se debe disponer de un lavamanos de pedal con agua fría y caliente, cerca de la zona de preparación. Debe haber una ventilación adecuada en el local. Aquí se confunde mucho porque el aire acondicionado no es ventilación. Además, se debe disponer de una lavavajilla en la zona de lavado. Si tenemos cafetera, la barra se debe disponer de un lavavasos. El agua caliente es obligatoria en toda la zona de preparación y manipulación de alimentos, excepto en los aseos que no es obligatorio. Además, los aseos no deben dar directamente a la zona. Debe haber un vestíbulo previo. Todos los empleados deben tener el carnet de manipulador de alimentos y se deben confeccionar un plan general de higiene. Además, el restaurante debe estar registrado en la Junta de Andalucía. Bueno, y esto es todo. Hemos repasado un poco en rangos generales, por lo que he visto más importante, por mi experiencia, que tenía que tener en cuenta, pero todo va a depender un poco de la casuística de cada local, de actividad en sí, de lo que tenéis pensado. Y bueno, tenéis mi contacto aquí, página web, formulario, podéis poneros en contacto conmigo y cualquier duda os atenderé sin problema. Un saludo.